Muy buenas tardes, bienvenidos. La pregunta, ¿qué función cumplen los padres? Es como pregunta urgente lo que intenta recorrer este video que acabamos de compartir. Pregunta que se impuso porque en la actualidad hay padres que dudan de su función. Otros les preguntan a los propios hijos qué deben hacer. E incluso algunos están dispuestos a ceder sus lugares, desvirtuando su rol de adultos responsables y dejando a los hijos en medio de las disputas propias. Lo que se intentó dejar en claro es que los hijos construyen su vida a partir de lo visto y lo oído durante la crianza. Esa vivencia perceptiva constituye una experiencia que modelará los futuros vínculos afectivos de nuestros hijos, porque los hijos aprenden de lo que viven mucho más de lo que se pretende enseñarles. Logran entre padres e hijos acuerdos y no negociaciones mercantilistas. Ese es el desafío del presente, porque este tiempo está agobiado por una esclavitud consumista que todo, absolutamente todo, lo demanda. Esta es una de las razones que nos convocan hoy aquí. Tratar de descifrar, junto a la palabra del licenciado Fernando Osorio, algo más acerca de esas diferencias que debe marcar el adulto. Pero también hay otra razón para este encuentro, y es celebrar con todos ustedes la publicación del nuevo libro del licenciado Fernando Osorio, Hijos perturbadores, negativistas y desafiantes, bajo el sello editorial de Noveduc Libros y en el marco del lanzamiento de una nueva colección, Lazos. El sello Noveduc Libros se crea para trabajar contenidos que se encuentran en la intersección de la educación con otras disciplinas y con la certeza de que la infancia, la adolescencia y la familia son temas de interés social que exceden a la institución escolar y al sistema de educación formal. La mayoría de los títulos publicados en las diversas colecciones hasta el día de hoy se nutren y dirigen a profesionales y especialistas de las temáticas abordadas. Y esta nueva colección, Lazos, tiene como premisa ampliar ese horizonte y acercar contenidos, ideas y debates también a otros interesados involucrados, especialmente los padres. El primer título del licenciado Fernando Osorio ha logrado una excelente recepción en los lectores y gran repercusión en los medios. En muy poco tiempo ha confirmado la necesidad de abordajes actuales de temáticas que generan preocupación en diversos ámbitos de la sociedad respecto de la familia, los vínculos y la crianza. Lazos seguirá desarrollando esa línea sumándose al trabajo de Noveduc Libros y sus demás colecciones. Para esta presentación, les anticipamos, contamos con 3 invitados que van a comentar la obra del licenciado Osorio. Por un lado, Patricia Gurfinkel, directora pedagógica de Escuelas Técnicas Hort, a quien agradecemos además especialmente por habernos recibido muy amablemente en su casa. También nos acompaña el señor actor, músico y director de teatro Roberto Antier, y con su palabra escrita, Alejandra Antoniazzi, fundadora y directora general del Colegio Bilingüe Armonía, quien por cuestiones personales no ha podido estar esta tarde con nosotros, pero nos ha hecho llegar por escrito su comentario y por supuesto lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Les pedimos un aplauso para recibir al licenciado Fernando Osorio. El licenciado Fernando Osorio es psicólogo por la UBA desde hace 22 años, hace clínica psicoanalítica con niños y adolescentes con problemas de conducta y con alteraciones del comportamiento social. Se ha especializado en el trabajo de orientación para padres. Ha trabajado en programas de rehabilitación para menores en conflicto con la ley penal. Integra el equipo de admisión y orientación en el área de psicopatología infanto-juvenil de OSDE. Vamos bien. Dirige un seminario dedicado al estudio de la violencia en las escuelas, con sede en la Facultad de Derecho UBA, que recibió el auspicio de UNESCO y de la Comisión de Educación del Senado de la Nación. También ha sido asesor del Ministerio de Educación de la Nación cuando se fundaba el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas. Preside el Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia en las Escuelas, que organiza junto a Fundación Sociedades Complejas y la editorial Noveduc Libros, que tendrá su segunda edición en junio del año 2012, y actualmente, a través de Estudios para la Infancia, organización que dirige,
asesora a escuelas de nivel inicial, primario y secundario en temas vinculados a conflictos y violencia en las aulas. Lo escuchamos al licenciado Osorio. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar acá, gracias por acompañarme. ¿Cómo les va? Están ahí, ¿no? Porque la luz me tapa un poco. Hijos perturbadores es un libro que muestra, que cuenta una serie de sucesos. Algunos sucesos son complejos, otros generan cierto humor. Están todos contados con mucho respeto y mucho cariño por quienes son los protagonistas de esas historias. Y además tiene el desarrollo teórico de una cantidad de temas que vengo trabajando en muchos de estos encuentros vinculados a la crianza de nuestros hijos. Lo que pensamos en este encuentro es contar, antes de darle la palabra a mis queridos invitados, contarles de qué tratan estos encuentros. Es un ciclo de 3 charlas que se basan en un eje principal, que es qué función cumplen los padres. Y como siempre digo, estamos en una época tan complicada que hasta apareció esta pregunta, que no debiera ser una pregunta. Estamos tan mal que hasta nos preguntamos ¿para qué sirven los padres? Entonces, este ciclo de charlas, son 3 charlas. Una, planteamos el tema de los límites, otra hablamos sobre los riesgos de la autonomía anticipada, y el tercer encuentro tiene que ver con justamente pensar cómo se construye, cómo se constituye la conducta perturbadora, negativista y desafiante en un hijo. Entonces yo les voy a contar una síntesis de estos encuentros. Y si surge algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, lo revisamos al finalizar este recorrido. La primera cuestión que nosotros planteamos es repensar qué es un límite. Porque en realidad cuando nosotros le decimos a los padres en la consulta, lo que pasa es que usted no le pone límites a su hijo, el padre te dice o la madre te dice, pero mire, yo ya le saqué todos los objetos habidos y por haber que le había dado, ya lo castigué, lo puse en penitencia, lo mandé a pensar según la edad, porque a un mono de 15 años es difícil mandarlo a pensar, y a uno de 17 ni les cuento. Bien, algunos sabrán por qué lo dije. Y entonces cuando terminan de plantear todas las cosas que le sacaron a los hijos, hasta le sacan el cablecito que conecta la computadora, no sé, todas las cosas que me cuentan los padres en la consulta. Y entonces yo termino pensando que sí, que de verdad les ponen límites, que no son padres que no ponen límites. Entonces lo que intento es hacerlos pensar. Y por ejemplo yo utilizo una metáfora, que es la metáfora del enchufe, que a veces la cuento, no sé si ya la he contado acá, y bueno, el que ya la conoce no me la queme. Yo hace 22 años que atiendo niños, adolescentes y padres. Y nunca, en 22 años, me han venido a consultar acerca del siguiente tema. Licenciado, ¿dejo tocar el enchufe a mi hijo? Y, digamos, esa pregunta en 22 años nunca apareció. Y en realidad, yo podría preguntarles a ustedes, porque parte del encuentro tiene que ver con que podamos compartir algo. ¿A ustedes se les ocurre por qué esa pregunta no aparece? Por convicción. Está claro que no. Se va a dañar. Está en juego la vida. ¿Qué más? ¿Cómo? Ese límite lo tienen claro, pero en principio es muy evidente y muy rápido ver cómo el pibe se electrocuta y queda, digamos, en el camino, es decir, se muere. ¿Sí? Es decir,
es tan claro y tan evidente y tan inmediato, subrayen esto, tan inmediato el efecto que produce, que uno no tiene ninguna duda, porque es absolutamente contundente y se produce prácticamente. Ahora hay padres sustitutos, está el disyuntor, las tapitas que uno pone en el enchufe, pero vamos a suponer que de todos modos ya no hay agujas de tejer de las abuelas en las casas para que los pibes anden metiendo agujas de tejer en los... Pero bueno, supongamos que no hay disyuntor. En realidad el efecto es ese. Sin embargo, en 22 años sí me han venido a preguntar un montón de otras barbaridades, pero que como no tienen el efecto inmediato y letal a corto plazo, los padres dudan y suponen que además yo voy a poder contestar sobre esas cuestiones. Entonces hay una gama de temas que recorre ese repertorio de problemáticas, de dudas, de preguntas, ¿no? Y entonces yo insisto mucho en que nos equivocamos como padres pensando que poner un límite es decirle que no a algo puntual o quitar un objeto. Nosotros tratamos, o por lo menos la gente del equipo de estudios para la infancia, intenta decir que poner un límite es frenar una conducta impulsiva que pretende una satisfacción inmediata. Llame ya. ¿Sí? Esto es esta época, el llame ya. ¿Qué quiere decir frenar una conducta impulsiva? Una conducta impulsiva que pretende una satisfacción. Y esta conducta impulsiva tenemos que frenarla porque vamos a lograr que nuestros hijos estén más cerca de la salud mental que de la enfermedad mental. Es decir, poner un límite tiene que ver con una prohibición, pero no es sacar un objeto o dar un objeto, o premiar o castigar, sino que el límite tiene que ver con los modos en los que los padres instalan una prohibición que frustra a los niños y a los adolescentes también. Porque por suerte la adolescencia es la segunda época en la que podemos hacer las cosas que podemos rectificar todo lo que hicimos mal en la primera infancia. No tengan miedo, no duden y avancen con todo, que a los adolescentes se los puede frenar. Es decir, fíjense que la frustración es un elemento que tiene muy mala prensa en esta época. En general todos los padres dicen, no, pobrecito, se va a frustrar. Y en realidad se olvidan que si nosotros logramos frustrar a nuestros hijos, aprenden a soportar el displacer con el que tendrán que lidiar, en algunos casos los prepara para tener que renunciar a esa satisfacción, y en otros casos los ayuda a inhibirla o a postergarla. ¿Sí? Y además, frustrar a un hijo permite disminuir su omnipotencia infantil, la omnipotencia que le hace creer a un niño pequeño, desde recién nacido, que puede tenerlo todo, que puede querer todo, que puede tener una teta permanente para alimentarse y satisfacerse, y en realidad no es absolutamente para nada conveniente que esto sea así, porque le estamos dando un mensaje absolutamente errado. Los pediatras dicen, tenga a su hijito cerca los primeros tiempos pero dice los primeros tiempos, no los primeros 5 años. ¿Sí? Es decir, y hay algunos niños que han seguido tomando la teta hasta los 5 años. Y otra cuestión importante por la cual es necesario frustrar a los hijos es porque se van construyendo dos estructuras fundamentales para la vida, que tienen que ver la conciencia moral, que es lo que le dice a una persona qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que se puede y lo que no se puede, lo público de lo privado, y el sentimiento de culpabilidad, que es lo que en definitiva como estructura no permite que un chico cometa una acción grave. ¿Sí? Respecto a la conciencia moral, quiero detenerme solo a decirles que es algo muy importante que no tiene que ver con la moralidad, sino que tiene que ver con un aspecto que hace al modo en el que esa personita desde muy chiquitito se va a vincular con el mundo y va a descubrir o entender que hay cosas que no puede hacer. Nene, sacate la mano de ahí. ¿No? Supongo que alguna vez habrán dicho como padres esta frase, no te toques, sácate la mano de ahí. ¿Sí? ¿Por qué se supone que a un nene que está en plena satisfacción habría que frustrarlo y decirle, no, sácate la mano de ahí, no te toques? Los chicos no escuchan. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Porque ahora hay una nueva corriente que dice, no, deje que su hijo se toque. Nadie dice nada porque adhieren o porque... En principio, una de las cuestiones clínicas que descubrimos en el consultorio, con pacientes que vienen con problemas atencionales, vieron que está muy de moda ahora el ADD, ¿sí? Bueno,
son niños que tienen, digamos, exacerbada su libido, que tienen un gran desarrollo de su libido sexual y están absolutamente ocupados en ese tema, con lo cual no le prestan atención a otra cosa, ¿sí? Esta es una de las razones, si no quieren otras que tengan que ver con lo social, ¿no? Si no quieren las tradicionales, que no te tenés que tocar en público, vos no te tenés que tocar adelante de los demás, eso no. ¿Vos ves a mamá tocándose la teta todo el día? Bueno, todas esas barbaridades que uno dice, si no quieren pensar en todas esas, piensen en esta. Le ahorramos un problema a los chicos. ¿Y por qué digo esto? Porque en general el problema mayor a la hora de poner límites a los hijos es que los padres se angustian frente a esto y entonces terminan peleándose entre ellos. Este es como un clásico, ¿no? Se lo decís vos, se lo digo yo. Che, alguna vez podría ser vos el que le diga, che, de vez en cuando le podés decir que no, ¿no? Sería como... Y esto se va, digamos, alternando. Digamos, y esto no tiene que ver con padres que convivan o no, ¿eh? Esto se desarrolla, digamos, del mismo modo, más o menos virulento en padres convivientes o no. Es decir, que la angustia es algo que inhibe la posibilidad de poner un límite. Los niños a los que no se les ponen límites, me estaba acordando que el otro día alguien me preguntó, a este libro lo precede uno que se llama ¿Qué función cumplen los padres? Antes de este libro hay otro que se llama ¿Qué función cumplen los padres? Entonces una mamá se acercó y me dijo, yo leí su libro anterior, si yo hice bien la tarea, no lo tengo que leer. Y yo le contesté que sí, porque uno de los motivos, una de las cuestiones que genera la imposibilidad de que un hijo se frustre y incorpore la frustración como una estructura, es que va a desarrollar un proceso de autonomía anticipada. Esto quiere decir que va a empezar a creer que puede hacer cosas en una época en la que no tiene los recursos suficientes para hacerlos y que no está preparado para eso. Por eso hablamos de autonomía anticipada. Está anticipada en el tiempo en el que ese hijo puede desarrollarlo. Un hijo que no ha recibido estructuralmente la prohibición de determinados impulsos y entonces aprende a regular su conducta y aprende a regular su vínculo con el mundo, desarrolla esa autonomía anticipada. Y esa autonomía, cuando es anticipada, termina siendo traumática. En este sentido, la autonomía anticipada le otorga a los chicos una sensación de impunidad bastante importante y en general se produce porque los padres llega un momento que, así, anda. Le preguntaste a tu madre, ¿qué te dijo? Y no, ella dice, bueno, anda. ¿Sí? Y entonces empiezan las disputas entre, bueno, la loca de tu madre, qué sé yo, y tu padre que nunca dice que no. Todas las disputas que hay en ese vínculo, los pibes se agarran de eso y son excelentes lectores de las miserias nuestras, de los quiebres, de los puntos de ruptura, de falla. Son excelentes lectores de eso y es por ahí donde ellos se van a meter. Lo que ocurre es que los padres con esta actitud lo que hacen es naturalizar la transgresión. Porque ustedes escuchan seguramente, bueno, no es para tanto. ¿La frase esta la han escuchado alguna vez? Bueno, esta frase pretende que nosotros adultos naturalicemos una práctica de transgresión. Y entonces los hijos opinan, nos dicen a nosotros cómo tenemos que poner límites, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal. Hasta nos dicen si nos vestimos bien o mal, o qué te pusiste. Entonces es importante, cuando desarrollamos este tema, diferenciar lo que es el ejercicio de una autonomía que hace a la práctica, mejor dicho, que hace al modo de vincularse con el mundo y al modo de ejercer, digamos, de poner en práctica algo de la personalidad, de la conducta, del afianzamiento, dicen los psicólogos, ¿no? Está afianzando su personalidad, déjelo ser. Pero otra cosa muy distinta es cuando se produce este proceso de autonomía anticipada. Entonces el déjelo ser termina siendo muy complicado porque el déjelo ser se produce en una edad en la que un pibe pide cosas que no puede hacer. Después está lo que yo siempre me meto con el mismo tema, voy a tratar de no meterme en esta ocasión, pero digamos, siempre aparecen los mismos temas. Los consumos, las relaciones sexuales, las salidas, en fin, una cantidad de temas
que por una cuestión de respeto a mis hijas no voy a tocar esta noche, pero en otras reuniones no saben cómo hablo. Uno de los problemas que tiene la familia posmoderna es que fraternaliza. Hay gente de ahí que quiere entrar y no la dejan, está desesperado por saber cómo ponerle un límite. Ah, muy bien, está muy bien. Dice que no quiere. Ah, bueno, no le conviene decirle que entonces. No, pues golpeo así un poquito y para que no se frustre. La familia posmoderna fraternaliza sus vínculos. Y el problema que tiene esto, ahora está de moda que somos todos iguales. Pero no somos todos iguales. Somos todos iguales ante la ley, aunque en realidad los ricos no son iguales ante la ley que nosotros, digamos. Pero en principio se supone que todos somos iguales ante la ley. Pero solo ese es el aspecto en donde somos todos iguales, pero no somos todos iguales. Y entonces otro de los temas que tratamos de desarrollar mucho es la cuestión de la disimetría social. La disimetría social tiene que ver con las diferencias de roles, entonces no es lo mismo un padre que un hijo, no es lo mismo un docente que un alumno, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. En la familia no hay democracia. Es así, no hay democracia. Y finalmente, aquellos que no pudieron hacer algo en la infancia para pensar su función y, digamos, concedieron esta autonomía anticipada, es probable que generen hijos perturbadores. Observen las caras de estos monstruos. Sí, es que el artista captó la esencia de lo que yo le pedí. Mira, necesito una obra de arte que cuente acerca o sea, yo quiero que la gente vea esta imagen y diga, qué perturbadores, negativistas y desafiantes. Así que no sé si coinciden, pero la imagen es muy elocuente. Cierro, digamos, con esta tercera parte, contándoles que tenemos muchos problemas. Se nos agrega lo social, a todo lo que nosotros hacemos mal como padres. A todo eso, quédense tranquilos que no es suficiente para joder a un hijo. Digamos, lo social se puede encargar de complicarnos la vida aún más. Y una de las cosas que en general queremos transmitir es que hay una vigilancia epidemiológica sobre la infancia muy compleja. Esa vigilancia epidemiológica ha transformado las conductas de los chicos en problemas, en trastornos, en patologías. Entonces, la conducta perturbadora ya no es más inquietud, sino que ahora es un trastorno de origen biológico, que tiene un correlato seguramente en las neuronas, ¿sí? Estamos en una época en la que la medicalización avanza sobre nuestros hijos, desresponsabilizando a los padres acerca del origen de esas conductas. Si yo digo que mi hijo es un perturbador, pero tengo a la epidemiología posmoderna que me dice, quédate tranquilo que es un problema de la neurona 23 o del par genético tal, y no hay problema, vos no tenés nada que ver. Entonces no tiene nada que ver ni la madre, ni el padre, ni la maestra. ¿Sí? Primero la maestra jardinera o la profesora de nivel inicial. ¿Sí? Hay alguna profesora de nivel inicial por acá, ¿no? Dando vuelta. Bueno, esas tienen que estudiar porque ahí agarran a los pibes. Sí, materia blanda. Pero hay un discurso que se contrapone a la vigilancia epidemiológica, que es la práctica clínica y que es la evidencia clínica. La evidencia clínica nos dice tres cosas. La primera es que la conducta perturbadora siempre tiene un proceso perturbador anterior. Así que, muchachos, a ponerse a trabajar en el consultorio para encontrar ese proceso perturbador. Por otro lado, el proceso perturbador en general se desarrolla en los primeros años de la infancia, así que hay que trabajar. Y como tercer cuestión, muy importante, la conducta perturbadora se desarrolla con tres ejes, si no, no se puede desarrollar. ¿Cuáles son esos tres ejes? Por un lado, la relación de los chicos con los padres, por el otro lado, las contingencias socioculturales, ambientales, en donde esa familia se desarrolla, y una tercera cuestión, que es un eje que vengo incluyendo en el último tiempo, que son los procesos de deseducación y de imbecilización. ¿Sí? Es decir, estamos atravesados por procesos que nos transforman más o menos en oligofrénicos, en el sentido de que nos anestesia
para que no pensemos, ¿sí? Hay muchos procesos de estos. Uno es la medicalización. La medicalización pretende que uno no piense en lo que le pasa a los hijos y entonces, bueno, como es un problema genético, yo no tengo que pensar en nada de lo que le pasa a mi hijo. Posiblemente algunos medios masivos de comunicación también se esfuerzan en imbecilizar a la población y hay muchos otros, digamos, que es parte de toda una conferencia y de todo un desarrollo que también está desarrollado en el libro y me parece interesante haberlo incluido. Hace 10 años atrás los procesos de deseducación yo no los incluía. Otra de las cosas fabulosas que hay para imbecilizar a la gente es el vaciamiento de contenidos educativos en los profesorados donde se forman los pobres santos que después van a estar delante del aula con los pibes. Digamos, el vaciamiento de contenidos de los institutos superiores de formación docente y de los profesorados es calamitoso. ¿Dónde está Andrea? Cuando hicimos el congreso en el 2009 hicimos unas mesas preliminares, el congreso sobre violencia que hicimos en el 2009 y que vamos a hacer la segunda edición en el 2012, hicimos unas mesas preliminares donde invitamos gente que hablaba de la formación docente y era bastante calamitoso lo que contaban de lo que está pasando, no solo con los contenidos curriculares, sino con el cambio que ha habido en la población que concurre a formarse como docentes. Y en donde algunos aspectos que antes se pensaban más desde la vocación han quedado, muy relegados a una salida laboral. Y en realidad, los trabajadores de la educación y de la salud necesitan algo más que solamente pensar su tarea como una salida laboral. Finalmente, proponemos 4 cosas. Revisar lo visto y lo oído, porque revisar lo visto y lo oído es una manera de enterarnos qué estamos haciendo con nuestros hijos. Revisar qué puede ser que nuestros hijos capten de nosotros más allá de lo que nosotros queremos enseñarles. Eso es tarea para el hogar. Acompañar, administrar y gestionar la socialización de los hijos. Este verso que nos vende la posmodernidad de que los pibes se crían solos y que hay que dejarlos para... Bueno, eso es mentira. Hay que gestionar y hay que administrar la crianza. Y administrarla implica contar y juntar por acá, meter en un cajón para más adelante, ¿sí? Eso es administrar, y gestionar es hacer. Así como yo digo, los profesionales tienen que ponerse a trabajar y dejarse de joder con que, esto se resuelve con una pastillita. No. Evalúa a tu paciente, escuchá la historia, trata de enterarte qué le pasa, quiénes son los padres, ¿sí? Qué influencia tiene el entorno, qué le pasó a este chico, cuáles son las contingencias de la vida, laburar. Bueno, esto también, hay que trabajar de padres y hay que gestionar la crianza no sale sola. Uy, cambié el tono, no sé por qué. Cambié el tono, me puse así como enérgico. Otra cosa, estimular el pensamiento crítico, que es lo que contrapone a la deseducación. Si yo a mis hijos y a mis alumnos les enseño a pensar, es probable que en algún momento no me necesiten más, porque yo los eduqué y los crié para la libertad, no para que dependan de mí o de una pastilla. Así que estimular el pensamiento crítico lo que hace es romper el proceso de deseducación que intenta imponernos constantemente la posmodernidad. Y una última cuestión es diferenciar acuerdo de negociación mercantilista. Nosotros con nuestros hijos y con nuestros alumnos tenemos que tratar de acordar cuestiones, no de negociar, porque en la negociación hay 2 bandos en donde gana uno y en donde el que gana es el que impone los objetivos al otro, ¿sí? En el acuerdo yo necesito la colaboración del otro y necesito estimular el vínculo, porque si ese acuerdo se rompe, alguno de los dos es un traidor. La negociación mercantilista premia y castiga, te doy, me das, aprobá las materias y yo te doy un viaje. Si vos le querés dar un viaje a tu hijo, dáselo, pero no lo negocies por una materia, por una nota o por arreglar la habitación. Aunque te digo que es mucho un viaje, por arreglar la habitación. ¿No? Es mucho un viaje. ¿No? ¿Está bien? Bueno, vamos todos de viaje, pero si nosotros le queremos dar algo a nuestros hijos por el puro placer de dárselo, dénselo y basta. Ahora, cuando les pedimos que estudien, en lugar de armar una ortopedia de profesores particulares, lo que podemos hacer es acompañarlos en ese proceso.
Eso sería un acuerdo. Yo te acompaño, vos cumplís con lo tuyo, yo cumplo con mi parte. En el acuerdo no muere ninguno de los dos se fortalecen. En la negociación mercantilista uno desaparece y el vínculo es hasta la próxima, porque en realidad es, yo te di, vos me diste, bueno, pero ahora quiero otra cosa. Y todo lo que le damos, como la satisfacción no existe, por más que le demos, la satisfacción no existe, siempre va a ser otra cosa. La satisfacción está en otro lado, entonces no le demos nada. Amor, cariño, afecto, encuentro, hablar. Siempre cuento la anécdota con mi hija menor, que hacemos un ¿qué es de tu vida? Pero no porque yo me pongo como ejemplo, porque en realidad me lo enseñó ella a mí. Porque un día me preguntó, ¿yo estoy en tu agenda? Los hijos tienen que estar en la agenda de los padres, porque si los chicos no están en la agenda... Creo que es porque vio la lista de pacientes, no sé por qué me preguntó eso. Habrá visto la lista de pacientes y digo, yo estoy acá. Y a partir de ahí surgió, ¿qué es de tu vida? Y el qué es de tu vida es una metáfora que implica el encuentro afectivo y tierno con los hijos. A veces piensan que yo soy así como un conservador romántico de otro siglo, que hablo del amor. Hasta algunos también han dicho que soy un pastor, porque hablo, menos mal que no dijeron sacerdote, pero digamos, en principio, hablar del amor, del vínculo, de la palabra, del encuentro con el otro, parece como que está totalmente perimido. Bueno, todas estas cuestiones trata el libro, son temas que desarrollamos en estos encuentros. Para mí es un gusto compartir este espacio y le doy la palabra a Victoria. Muchísimas gracias. Dado que la escuela suele ser el lugar privilegiado para advertir cómo se está desarrollando la vida de un niño o de un joven, nada mejor entonces que invitar a la presentación de este libro y acercar sus comentarios a dos directoras de escuelas. Una de ellas lo hará a través de una carta de la que vamos a dar lectura en algunos minutos nada más, y la otra la tenemos aquí con nosotros, es Patricia Gurfinkel. Además a un señor padre, Roberto Antier, para que hablen en esta oportunidad y compartan sus experiencias. Los invitamos aquí al escenario. Recordamos que Patricia Gurfinkel es la directora pedagógica de Escuelas Técnicas SOR, quien nos está justamente recibiendo en su casa, y que Roberto Antier es actor, músico y director de teatro. Normal que lo recordaste, porque hoy no vine como madre, porque no me pasó nada de todo lo que contaste. Ya están creciditos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, primero y principal, un fuerte agradecimiento a Fernando por esta invitación para presentar este libro. Se llama Fernando y va a ser nuestro mozo. Digo, que las presentaciones suelen ser un rito en las cuales uno da muestra de un producto, así que estamos acá para celebrar esto, Fernando. Muchas felicitaciones. Algunas cuestiones introductorias antes de contarles qué conceptos me resonaron a mí para invitarlos a ustedes a leer este libro, si es que no lo leyeron todavía. Primero, es importante para mí contarles bajo qué contexto conocimos a Fernando, porque acá está parte del equipo que trabaja en la escuela. Justamente la locutora mencionó un congreso realizado en el año 2009 sobre malestar y violencia en las escuelas. Tenemos la suerte de poder participar, capacitarnos, y fuimos todos en equipete. Y una de las de los paneles en el que escuchamos, en el que participamos, nos fuimos todos con un concepto que nos resonó, que es el de autonomía anticipada. ¡Ping! Salimos de ese congreso bastante movilizados, y al año siguiente decidimos ponernos en contacto con Fernando para empezar a intercambiar acerca de ese concepto. Lo traigo porque creo que de alguna manera eso hace un poco que yo esté presente hoy, una de las puntas por las cuales yo esté presente hoy en esta presentación. Después hay otra cuestión que me interesa aclarar, que es desde dónde yo leí este libro. Yo leí este libro desde mi lugar de educadora. El libro está dirigido fundamentalmente a los padres, pero sin embargo, cuando lo leí dije, ¡ping! Otra vez este libro nos está hablando a los docentes también. En realidad nos está hablando a los adultos, dentro de la categoría de los adultos, dirigido a los padres, y también
aquellos que desempeñamos, que trabajamos en escuela, que trabajamos con jóvenes adolescentes, y sentí que desde este lugar de educadora, porque el libro trae conceptos que nos invita, que nos convoca y que nos obliga a seguir pensando en nuevas estrategias y en nuevos recursos para trabajar con nuestros jóvenes. Y por otro lado, coincidentemente, mientras pensaba en esta presentación, no pude dejar de pensar que se está haciendo en una escuela, que la presentación de este libro se está dando en una escuela. Por lo tanto, yo sentía que algo nos estaba diciendo y tenía que ver con esto de seguir trabajando en red, ¿no? Padres, docentes, profesionales de la salud, con los cuales también trabajamos cotidianamente. Y trabajar en red no significa reemplazar el rol de uno por el otro, no significa sustituirnos, significa complementarnos. Tampoco se trata que traslademos exactamente los conceptos que Fernando trae en su libro directamente a la escuela, sino poder pensar y poder trabajar qué de esos conceptos resuenan como para poder tener otras miradas en las aulas y con cada uno de los alumnos en particular. Yo creo fundamentalmente que este libro está destinado a pensarnos como adultos, ya seamos docentes, seamos padres, seamos profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir aprendiendo a acompañar a nuestros jóvenes, que finalmente son los que nos van a sustituir en este camino de la vida. Luego de este preámbulo, yo quería pararme por ahí sobre 3 conceptos que a mí fundamentalmente me resonaron cuando leí el libro, y que por ahí, a partir de eso, yo los invito a leer este nuevo libro de Fernando. Una es un concepto, bueno, que Fernando dijo claramente: no hay duda que a nuestros niños y jóvenes le pasan cosas. Ahora, es muy frecuente en todos los ámbitos, en las escuelas también, que se defina a un joven o a un niño por lo que se ve y no por lo que le pasa de verdad. Este niño es agresivo, este niño es desafiante, este niño es negativista, y no se les ocurre decir que por ahí tuvo una conducta agresiva, tuvo una conducta desafiante, hoy tiene un día en que está negativo. Entonces nosotros pensamos, y esto lo hablamos muchas veces con Fernando, que una cosa es mirar qué pasa, y otra muy diferente es mirar para ver qué pasa. Esto Fernando lo toma en el libro y lo llama furor clasificatorio. Nosotros pensamos que esto es un riesgo. Nosotros pensamos que el gran desafío es pararse sobre una situación, problematizarla, hasta le diría desmenuzarla, pensar estrategias, y yo creo que hay que dejar de tener un poquitito de miedo a la palabra problema, porque las cosas pasan. Lo que por ahí nos aleja es no poder estar adentro de esa situación para poder pensar en estrategias que nos acerquen más a la resolución de ese problema. Yo creo que con este primer concepto es la primera vez en el libro, desde mi mirada, que bueno, Fernando nos empieza a decir, bueno, estén atentos, ¿sí? Ojo con el furor clasificatorio, no se queden con la primera mirada, tengan una remirada para ver cuál es el origen de esa conducta y trabajemos en red. Yo celebro que todavía haya gente que se siga preguntando qué le pasa a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Fernando es uno de ellos, y creo que en las escuelas también, por suerte, hay mucha gente que se sigue preguntando qué le pasa a nuestros estudiantes, y en función de eso se detecta, se elaboran estrategias, se convoca a las familias y se trabaja en red. Ligado a poder pensar qué le pasa a estos jóvenes y a estos adolescentes, para mi gusto están muy ligados 2 conceptos cortitos que se los quería leer, si me permitís, Fernando, que son el de culpa y responsabilidad, ¿sí? Los voy a leer como para tomarlos como necesariamente hacer una distinción. La culpa supone algo de negligencia o una cierta intencionalidad por acción u omisión, y sin duda implica un sentimiento más o menos consciente de haber transgredido o incumplido con una obligación. En cambio, la noción de responsabilidad implica hacerse cargo, en el sentido de responder por una acción u omisión propia.
El que es o se siente responsable responde por sus actos, los reconoce y su condición lo conmina, sin que nadie se lo recuerde o resuelva un error. Creo que en el concepto de culpa el sentimiento se apodera de uno, muchas veces lo inhabilita de poder tomar postura. ¿Yo dije eso? No. No, lo escribiste. Qué buen libro. Y el otro nos obliga a tomar decisiones, a tomar partido, y no está nada mal. Y después el último de los conceptos, bueno, que por lo menos me resonaron a mí, hay un montón, yo hice solo una selección, es el de autonomía anticipada. Está copada con la autonomía Sí, anticipada. estoy copada, pero porque le encontré otra vuelta. A ver. Lo voy a leer, lo saqué del libro. Es la práctica y desarrollo de acciones para las que el niño y el joven no están preparados, no cuentan con los recursos suficientes para asumirlas con responsabilidad. Por lo tanto, esa anticipación termina siendo traumática. Esta autonomía anticipada se otorga por la sensación que tienen los padres, entre paréntesis podríamos poner en algunas ocasiones los docentes también, digo, adultos, de no saber ya qué hacer con los hijos. Entonces los adultos naturalizan ciertas prácticas de transgresión. Yo me puse en flujo la palabra naturalizan, ¿no? Y cuando volví sobre este concepto, digo, qué interesante, ¿no? Porque estamos hablando de la autonomía anticipada de los jóvenes, sin embargo, el concepto hace foco en los adultos. Cuando se habla de autonomía anticipada es porque de alguna manera hay un adulto que no pudo poner una palabra, que no pudo decir un basta, que no pudo marcar territorio, que no pudo marcar presencia. Entonces ahí, me parece a mí, es otra vez donde Fernando nos está diciendo, bueno, a ver, atenti, paremos un poco, miremos esta situación, acá está pasando algo donde hay que intervenir, donde hay que pensar, donde hay que dudar. A ver, no se trata de tomar decisiones inmediatas, pero se trata de poder meterse, de poder hacerse cargo y tomar partido. Y a mí me parece que todos estos conceptos nos remiten a la responsabilidad, que es, como les dije antes, que poder responder, que es poder tomar decisión y que poder tomar postura frente a diferentes situaciones que pasan y que si no pasan estas van a seguir naciendo otras, porque todos sabemos que el contexto bajo el cual se mueven los jóvenes es por suerte cambiante. Esto no es malo, lo malo es mirar de afuera y no meterse exactamente adentro de cada situación. Y por último, yo creo que el libro analiza el lugar de los adultos como facilitador de una niñez y adolescencia en que la autoridad sea legítima y vigente. Y la autoridad legítima y vigente se construye con presencia. Yo creo que son los mismos chicos, los mismos hijos, nuestros mismos estudiantes los que legitiman nuestra autoridad cuando encuentran en nosotros una palabra que no siempre es el sí, pero sí que nos encuentran otorgándoles un lugar donde ellos puedan sentirse en confianza, bajo un marco de respeto, donde nos encuentren en un lugar de intercambio y donde ellos puedan sentir que puedan contar sus aconteceres. Que ahora, que un niño o adolescente no se exponga frente a situaciones de riesgo, peligrosas o desafiantes, la verdad es que muestra un recurso interno que se construye desde el nacimiento. Y yo creo que este libro fundamentalmente nos aporta a ayudarnos a construir una juventud responsable y autónoma. Y la verdad es que yo pienso que esto es posible, que todos los adultos, padres, docentes, profesionales de la salud, lo podemos hacer. Así que los invito, me parece que esto hasta nos alivia leer algunas cuestiones porque está bueno encontrarse en algunas situaciones que pasan en la realidad. Gracias, Fernando. Mozo, una pascualina. Pascualina. En la porción del huevo. Bueno, invitamos ahora al señor Roberto Antieri en su rol de padre a comentar el libro del licenciado Fernando Soria. En mi rol de padre, bueno. Buenas tardes, me tengo que ir. Yo lo conocí a Fernando porque mis hijas van al colegio Armonía, uno de cuyos directores está acá, y Armonía tiene la sana costumbre de hacer unos encuentros de padres que
sean como un entrenamiento mancomunado entre el colegio y la comunidad de los padres. Y ahí lo conocí a Fernando y la verdad quedamos con mi mujer muy seducidos por la forma en la que tiene, con la claridad que explicó lo del enchufe, la forma clara y al pie que tiene de decir lo evidente, con tanto cuidado hoy que hay de la palabra, con tanta cosa de la opinión, viste que la opinión está como muy exacerbada. Un tipo dice, qué lindo día hay, y 214 comentarios, no, es tan lindo día, bueno, a vos te dirás, viste que hay todo como mucha crispación, y él va al pie, va a la médula, y el libro está escrito en ese lenguaje. Lo recomiendo para la noche cuando uno se queda tranquilo y puede leerlo, lo recomiendo para la playa ahora que viene el verano, lo recomiendo, es entretenido de leer, y dice unas verdades que son estas cosas que a uno suenan obvias, no porque sea obvio lo que él dice, sino porque obviamente le das la razón, obviamente es lógico, obviamente, y está dicho en el lenguaje de mi hermano, está dicho en el lenguaje. Y un día suena el teléfono en casa y me dice si yo participaría de esta lectura, así que más que honrado, voy a leerles 3 historias breves que él eligió de distintas edades, de gente que él tuvo en el consultorio. La primera se llama La señora directora. ¿Somos 2 señoras directoras? Claro, está Alejandra Antoniazzi también, que después va a leer Victoria su comentario. ¿Me pasas el agua antes? Sí. Gracias. La pascualina hay que bajarla, es una trompada en el pecho o un vasito de agua. ¿Sí? Una pareja de padres consulta por su único... ¿Se entiende la dicción bien? ¿Todo? ¿Sí? Una pareja de padres consulta por su único hijo, un adolescente de 15 años. Están sumamente preocupados por una cantidad de problemas que se han desencadenado en los últimos meses y que finalmente deterioraron la convivencia familiar. Todo comenzó, según su relato, con un problema que se suscitó en la escuela a partir de un malentendido con la señora directora del establecimiento. Está entrecomillado y con itálica, así que voy a tener que hacer esto. Y así la nombraban en cada oportunidad a la que se referían a ese personaje. Una cosa llevó a la otra, finalmente nos citaron en la escuela y cuentan que fue la señora directora quien personalmente se encargó de citarlos por teléfono, cosa nada habitual en ese colegio, y contarles lo que venía sucediendo en las últimas semanas. Por el tono de la señora directora y la ansiedad con la que relata los sucesos acaecidos, los padres advierten que se trata de algo grave, con un desenlace incierto. Queda claro para ambos, al promediar la reunión a la que concurrieron, que se ponía en juego la permanencia del muchacho en el establecimiento o quizás amenazada la matrícula para el año siguiente. La primera impresión que reciben es que la señora directora está hablando de un hijo al que sin duda reconocen en la descripción de las conductas, lo que lleva a ambos a permanecer un largo rato en un silencio absoluto, casi hundidos en los sillones de cuerina marrón de la sala de reuniones en las que los esperaba la señora directora, detrás de un escritorio inmenso. Ya desde el inicio de la entrevista todo pareció comenzar mal. Al ingresar, la señora directora les llamó la atención por llegar tarde. Imagínense, si comienzo retándolos a ustedes lo que tengo para contarles de su hijo. Les dijo casi sin pausa cuando ingresaban al lugar acompañados por un preceptor que, durante todo el recorrido, casi sin pausa les dijo cuando ingresaban, que durante todo el recorrido del infinito pasillo les aseguraba lo enojada que estaba la señora directora con su hijo y que ni imaginaban lo que había hecho el muchacho. Con una verborragia imparable y una catarata de sucesos transcurrió el encuentro. Cada tanto la señora directora los interrogaba acerca de si no tenían nada para decir, mientras elevaba el tono de voz y su crispación parecía no tener límites. Es el padre quien advierte, avanzada la entrevista, que evidentemente los sigue retando a ellos. Y no solo por llegar tarde, sino por el hijo que engendraron. Entonces intenta introducir algún comentario. Comienza tosiendo. Cuestión que no es interpretado por la señora directora como un intento de interrumpirla. Resulta lejano para ella comprender que el padre quiera decir algo. Nuevamente tose. Sin parar de hablar, la señora directora se levanta del sillón como expulsada por una extraña fuerza y se dirige al dispenser de agua mientras le dice: ¿se la entibie un poco con un chorro de agua caliente o la quiere helada? El padre no comprende nada
no contesta, recibe un vaso a medio llenar con agua caliente y mientras sigue tosiendo, lo deja apoyado en el brazo del sillón de cuerina marrón. La señora directora continúa. Su hijo, señora, ya no se dirige al padre, me escupió la cara mientras decía que me iba a hacer, perdón por las palabras, pero quiero que sepa exactamente lo que su hijo me dijo. Su hijo me dijo, luego de escupirme la cara, que me iba a hacer cagar. Supongo que usted entiende la jerga de los adolescentes. Hacerme cagar, disculpe la grosería, es hacerme matar en el lenguaje de los barra bravas. Cuando le pregunté quién lo iba a hacer, me dijo que era amigo de varios hinchas de un equipo de fútbol que no recuerdo, imagínese el estado de perturbación en el que me encontraba, como para que yo recuerde el equipo de fútbol. Mi hijo dice que usted lo insultó. En un tono casi inaudible se animó a decir la madre. ¡Insultarlo!, repitió la señora directora indignada mientras se levantó abruptamente. Cuestión que asustó al padre, y él también en un intento por levantarse empujó sin querer el vaso con agua que había dejado en el brazo del sillón de cuerina marrón, y así ambos de pie con la madre a punto de estallar en llanto, hundida en el sillón, se hizo un silencio que invadió todo el recinto. Yo no insulto jamás a mis alumnos, dijo categórica la señora directora, luego de superar el instante de mutismo compartido y recomponerse de la embestida que la madre había dado tan certeramente contra ella. Simplemente le dije que era un inútil y nunca llegaría a nada en la vida, completó inmutable la señora directora. Si usted considera que eso es un insulto, ¿qué queda para lo que hizo él acto seguido? El padre volvió a sentarse, esta vez sobre los restos de agua que quedaban entre los pliegues de cuerina del viejo sillón, y al percibir la humedad volvió a incorporarse, pidiendo disculpas, pero ninguna de las dos mujeres lo escuchó. La señora directora les hizo firmar un acta con todo lo relatado, con una aclaración que explicaba que su hijo quedaba en forma condicional hasta fin de año y que solo un cambio absoluto en su conducta le posibilitaría la continuidad del establecimiento para el año siguiente. También se encargó de aclararle que si la decisión hubiese dependido solo de ella, el muchacho ya no hubiera estado ahí. Evidentemente, pensaron los padres, el representante legal del colegio influyó en la decisión por conocer la historia familiar. Ambos firmaron en desacuerdo y se retiraron sin agregar nada. Cuando el joven se presenta en el consultorio se muestra dócil, con buenos modales, simpático, con mucho interés en conversar acerca de lo ocurrido. Lo primero que dice es que reconoce que estuvo muy mal, que no sabe cómo hizo una cosa así y que está sumamente arrepentido porque la señora directora dice no es tan mala. Relata una serie de hechos que podrían suponer una escala persecutoria desde que ingresó a este colegio. En ningún momento desmiente ni reniega de su conducta poco armónica. Como venía con no muy buenos antecedentes del colegio anterior y repitiendo, la señora directora se encargó de hacerle saber cuánto desagrado le producen los repetidores y mucho más aquellos que ingresaban por recomendación del representante legal del colegio. El joven relató una serie de episodios desafortunados en los que siempre quedó expuesto ante esta mujer y de este modo completó los números que necesitaba para garantizarse su odio. ¿Será posible que siempre que me mando alguna, ella está ahí viéndome?, se quejaba desconcertado. Luego relata algunas circunstancias infelices que figuran detalladamente en su cuaderno de comunicaciones. No cumplir con el uniforme, levantarse la botamanga de los pantalones hasta la rodilla porque tenía calor, mojarse el pelo en el recreo, comer chicle mientras daba una lección oral, conversar con los compañeros compulsivamente, no tener la carpeta de historia en reiteradas oportunidades, insultar al preceptor por su condición sexual, besarse con la novia en la puerta del colegio o sentarla a UPA durante los recreos, poner un tono de voz de barra brava cuando se dirige a los docentes que no respeta, pegamento escolar en las teclas del piano y algunas otras que suman un repertorio de acciones desafiantes que fueran interpretadas a título personal por la señora directora. Este adolescente tiene en su haber una historia compleja que permite pensar cómo se constituye esta conducta. 13 años atrás, el padre cuenta que su mujer estuvo en coma durante casi 2 años luego de un accidente que tuvieron en la ruta. Ella, dice el hombre, ya venía mal. Después del parto quedó muy delicada, con presión. Luego de parir un bebé de casi 4 kilos, tuvo un puerperio muy complejo en el que no pudo amamantar y prácticamente no tenía energía para sostener al bebé. Le diagnosticaron una depresión puerperal o algo parecido, por lo que le recomendaron vacaciones, descanso y ayuda durante los primeros meses de crianza. Cuando el bebé cumplió 5 meses, viajando hacia la costa, chocamos contra un poste de luz. Por suerte el bebé no estaba con nosotros porque lo llevaba mi suegra en micro. El nene era muy chiquito, mi mujer quedó en coma. Fue internada en un instituto de rehabilitación y como pasaba el tiempo, quedamos en decirle, si alguna vez preguntaba por la madre, que ella había muerto.
Fue una recomendación del pediatra que también suponía que mi mujer no se recuperaría luego de tanto tiempo. No le llegué a decir eso porque cuando el nene comenzó a hablar, no preguntaba por la madre. Un día ella se despertó y volvió a casa, y durante años el nene no dejó de pegarle ni de morderla. Romper todo, morder a los compañeritos en el jardín, pegarle a la maestra. Se indaga acerca de la resolución que tuvo esto, es decir, el modo en el que finalmente le contaron lo que había ocurrido, pero ellos dijeron que nunca aclararon nada y nunca volvieron a hablar del asunto. El pediatra les dijo que si el nene no preguntaba es porque no quería saber o no estaba preparado para la respuesta. El tratamiento de este adolescente se basó en posibilitar que se desarrollara un proceso de elaboración de aquella vivencia de dolor que aquel acontecimiento le había dejado. Aquel hecho, el del accidente, más el estado de coma prolongado, más el ocultamiento que se hizo y finalmente la posterior aparición de la madre, a quien el chico daba por muerta, fueron los puntos de revisión ineludibles de lo que fue el tratamiento de este joven. Todos estos acontecimientos funcionaron como un reservorio inconsciente que pugnaba por salir a la luz a través de los múltiples síntomas evidenciados en su conducta. Algunos encuentros con la señora directora, también con el representante legal del colegio y algunas consultas legales, permitieron construir un basamento psicoterapéutico que le posibilitó a este joven permanecer en su colegio y finalizar sus estudios en un contexto menos persecutorio y por sobre todas las cosas con la posibilidad de elaborar lo traumático. Les queremos agradecer muy especialmente su presencia aquí esta tarde a Patricia Gorfinkel y a Alejandra Antoniazzi. Sí. Vamos a leer la carta, sí, y después hacemos un intercambio, que lee la carta de Alejandra Antoniazzi. Muy bien. Y después lee otro caso. Cómo no. Si me permite, licenciado, también le queremos contar a la gente aquí presente que Roberto Antier está protagonizando junto a Pablo Novak una, que sepamos todos, un tributo a Gachi Ferrari, una obra que recopila vivencias de los 70 y de los 80 y que nos enfrenta con lo que la tecnología moderna ha desplazado, recomendada para llorar de risa y para emocionarse en Clásica y Moderna, un bellísimo lugar de la ciudad. Complementario de las charlas de Fernando, esto de la imbecilización como era antes, ¿no? Claro. Muy bien. La carta con comentarios respecto del libro del licenciado que nos envía Alejandra Antoniazzi. Que es la directora del colegio. Exactamente, Armonía. es la fundadora y directora del Colegio Bilingüe Armonía. El haber leído todos sus libros, dice Alejandra Antoniazzi, me permite de alguna forma seguir su recorrido como escritor. El libro anterior, ¿Qué funciones cumplen los padres de un niño?, es la antesala de este último. Podría decir que vienen enlazados, con la diferencia que en Hijos Perturbadores uno se encuentra con un Osorio que ya se mete más de lleno en distintas problemáticas específicas, compartiendo casos puntuales, llevando al lector a través de la pregunta y dando respuestas, no recetas, de lo que hoy tantos padres, directivos como maestros, estamos necesitando. Se vislumbra de una forma particular su experiencia en el recorrido de instituciones y su inserción en múltiples equipos de investigación. No es el típico libro de un profesional que conceptualiza o contextualiza determinados temas solamente, sino que los puede acercar al lector con claridad de argumentos. Como decimos los que hacemos escuela caminándola, tiene la facilidad de integrarse rápidamente a los equipos de trabajo, dejando de ser el asesor experto que viene a decir lo que hay que hacer o a diagnosticar. Se involucra como uno más, pero sin perder esa condición o rol por el que se lo convoca. Tiene la capacidad de generar una confianza tal que nos permite a los que trabajamos en educación, y acá sumaría también, por supuesto, a las familias, entregarse en una charla o a un desayuno para padres a través de una participación activa. Seguramente su andar fuera del consultorio es un poco el resultado de este libro, en un momento histórico donde todos los que trabajamos con infancia debemos replantearnos muchos temas, aprender otros y capacitarnos para poder analizar a esta familia de hoy, que ha mutado y a veces no nos es fácil acompañar. Creo también que toca en forma interesante el tema de la posmodernidad y de la globalización, ya que obviamente van de la mano o son de alguna forma el origen de estas transformaciones, brindando pautas o respuestas que no solamente apelan al sentido común, sino que nos hacen volver
a las fuentes. Por eso, antes me refería a la suerte de vivir en esta época, donde estoy convencida que estos choques generacionales quizás más fuertes, estos nuevos desafíos, son los que nos invitan a volver a recordar ciertas estrategias o miradas para repensarlas en el hoy. Los ejemplos de casos actuales y diversos en los que abunda el libro son muy generosos para comprender determinadas conductas y vernos reflejados en muchos. Hijos perturbadores, negativistas y desafiantes, goza de un lenguaje que sin perder lo académico tiene la sencillez que estoy segura llevará al lector a pensar o reflexionar que tener presentes determinados ejes o pautas puntuales a la hora de la crianza o de estar frente a un aula nos permitirán criar hijos con mayor placer y ejercer la labor de docente con más amor y comprensión. Como él mismo expresa, saber de qué se trata para saber cuál es el origen de lo que está pasando. Alejandra Antoniazzi, la directora y fundadora del Colegio Bilingüe Armonía, a quien le agradecemos el texto que nos envía, no pudo estar aquí presente. Un poquitín más agudo. Ahora este se llama hacerse pis es lo de menos. Una madre consultó por su hijo de 5 años, que además de hacerse pis era considerado en la escuela a la que concurría como insoportable. La maestra jardinera decía que no lo toleraba más y que todos sus compañeritos se quejaban por lo molesto que era. La madre, en cambio, decía que su hijito era un encanto, que con ella era sumamente amoroso, le hacía caso, tenía una excelente relación, entendía que hacerse pis era un problema, pero a ella no le molestaba lo más mínimo. En apariencia, según los dichos de esta mujer, el problema de su hijo lo tenían los demás, no ella. Y que concurría a esta consulta porque le habían dicho que podía encontrar una respuesta al tema del pis del hijo. Esta mujer hablaba con un timbre de voz absolutamente estridente y agudo, y todo lo decía en diminutivo. Francamente parecía una persona débil mental, aunque resultaba evidente que no lo era, sino que representaba un estereotipo de la madre, toda madre, práctica y abnegada que ha dejado de ser mujer. Resultaba muy complejo poder transitar la entrevista, dada la persistencia en su modo de hablar, que aturdía, a pesar de hacérsele alguna indicación para que hablara en forma más tranquila y pausada. Todo era una catarata verborrágica y vertiginosa. Cuando se indagó por el padre, la única respuesta fue una excusa. Manteniendo su timbre estridente y vertiginoso, dijo: el padre del nene viaja, es viajante. No obstante esta presentación, la mujer hizo una aclaración. Pero es excelente, padre. Aunque lamentablemente nunca puede estar con el nene. Cuando el padre está en casa, cuando el nene más pis se hace, esto al padre lo pone muy nervioso y por eso no tiene ganas de jugar y prefiere ir a descansar. Es entendible con el trabajo que tiene. Es viajante. Yo trato de explicarle a mi hijo que el padre está cansado. Me parece que no lo entiende, porque lo busca, se le mete en la habitación, se le cuelga del cuello, le pide upa todo el tiempo. Lo persigue si va al baño o si pretende sentarse a upa cuando le sirve la nena, porque el padre prefiere cenar solo, porque el nene hace mucho desastre para comer. Él se pone nervioso. El niño concurrió a una entrevista con su madre, que pretendió ingresar al consultorio, y se sorprendió cuando se le indicó que debía guardar en la sala de espera. Muy bien vestido y con las manos dentro de los bolsillos, con una actitud que en la jerga regional latina nombramos como cancherito, ingresó, preguntó dónde sentarse. Se le indicó una de las sillas cercanas al escritorio. Inmediatamente preguntó si podía sentarse en el diván. Se le respondió que no. Entonces, sonriente, dijo: entonces me siento en el diván. Ante su intención de ir a sentarse al diván, se le dijo nuevamente que no. Si el niño no hubiera preguntado nada, seguramente no hubiera existido ninguna indicación. Al preguntar y recibir una respuesta, mostró su intención de transgredir lo que el adulto le indicaba. Este niño mostró de entrada que no estaba muy dispuesto a someterse a la palabra de un adulto que no fuera la madre. Ya sentado en una de las sillas cercanas al escritorio, observaba el lugar y sonreía. En ese momento preguntó: ¿vos sos el doctor que le cura el pis a los chicos? Lo hizo con tono intimidante, como preparando la situación por si ocurría la incontinencia en ese preciso momento. Ante la pregunta formulada, se indagó cuál era el origen de ese interrogante. Sin contestar, siguió recorriendo el lugar con la mirada. Mientras tanto, no se le preguntaba nada, con la intención de no predisponer una respuesta ni condicionar el tema que él quisiera abordar.
Dado que no volvió a insistir sobre el tema del pis, se le planteó a modo de encuadre que en ese encuentro podía conversar, jugar, dibujar, que podía disponer de algunos materiales, juegos y juguetes para hacerlo cuando él lo considerara. Sin contestar, seguía mirando el lugar. Mientras tanto se escuchaba, más allá de la puerta, desde la sala de espera, a la madre que con su timbre de voz estridente y vertiginoso conversaba, más bien gritaba, con una amiga por teléfono sobre las últimas novedades de una telenovela y sobre el entusiasmo que le daba saber lo que le pasaría a la protagonista esa misma noche. Se escuchaba, aumentado por el silencio que se había instalado dentro del consultorio con el hijo, el relato de la madre que entraba en detalles de cómo iban a concretar el coito los protagonistas de la novela. El niño sonreía y en su gesto de contención parecía que iba a estallar en una carcajada, no simplemente sonreírse. Quedaba claro que el niño comprendía muy bien lo que vociferaba la madre con la amiga. También se escuchaba a la secretaria que intentaba con diferentes estrategias ocultar el contenido de los dichos de la madre, aumentando el volumen de una radio o poniéndose a tararear una melodía o haciendo ruido con los ficheros. Dentro del consultorio el niño mantenía todo el tiempo las manos en los bolsillos, balanceaba las piernas que no tocaban el suelo y luego de un momento de silencio se escuchó ¡boludo! Con un sonido metálico electrónico. De fondo la madre seguía conversando con la amiga. El niño colorado parecía reventar por la risa que le provocaba el insulto o tal vez la situación misma. Luego de unos segundos más se volvió a escuchar ¡boludo! Y así 2 o 3 veces más. Con cierta sorpresa se advirtió que el niño accionaba un dispositivo que mantenía en el bolsillo cada vez que se escuchaba el insulto. Luego mostró el aparatito con gesto cómplice, procurando comprensión. Sin hacerle ninguna aclaración, se decide concluir la entrevista con la intención de poner en acto un límite allí donde este niño creía que podía insultar, reírse a carcajadas, sonreír y que nada pasara, como con la madre. Y de paso frenar la catarata de barbaridades que la mujer conversaba con la amiga por teléfono en la sala de espera que mantenía a la secretaria en vilo. Se le dijo al niño que la sesión había concluido y que era posible, si así lo deseaba, que volviera en otra ocasión. Dado que el niño no preguntó nada acerca de esta interrupción, no se le explicó nada, pues, a buen entendedor, el niño no se levantó de la silla, miró con extrañeza y antes de abrir la puerta se le explicó que había algo importante para decirle y que ese algo se trataba de un descubrimiento que se había hecho precisamente en ese momento mientras él se reía y accionaba el aparatito de los insultos. Se le dijo que el descubrimiento tenía que ver con que era muy evidente, porque él pensaba que los adultos eran todos boludos. De esta manera, con esta intervención se calculaba revelarle con palabras algo que para él estaba planteado como un juego. Ese juego tenía que ver con que algunos adultos hablaban como boludos, lo trataban a él mismo como un boludo, se impostó la voz con la estridencia que mostraba la madre dirigiéndose a él en diminutivo, como si fuera un bebé, tal como lo hacía habitualmente. El niño abrió los ojos, o sea, él la imitó a la mamá, y el chico la miró con los ojos abiertos, con gran asombro. No podía creer que alguien estuviera imitando el tono de la mamá. Luego el asombro dio lugar a una media sonrisa que rápidamente volvió a desdibujarse cuando se continuó con la interpretación de su acto con el aparatito de los insultos. También se le comentó que otros adultos boludos viajaban y nunca estaban con él para jugar o saber cómo estaba. Y que los mismos boludos cuando se quedaban en la casa decían que estaban cansados. Los adultos boludos parecían poder controlar toda su vida o incluso descuidarla, pero había algo que no podían controlar ni dominar: el pis. Así que parecía bastante lógico que él pensara que los adultos fueran boludos. Ante su gesto de bronca y su comentario acerca de que no quería concurrir más a ese consultorio, se le dijo que resultaba francamente una pena que él decidiera no concurrir más, ya que esa era una gran oportunidad para que descubriera que no todos los adultos eran boludos y que tal vez en este espacio se pudiera solucionar el problema del pis. Con el transcurrir de las semanas el niño dejó de hacerse pis, comenzó a controlar mejor su impulsividad dentro del ámbito escolar, pero lo que a la madre la sorprendió mucho fue que con ella la actitud había cambiado y ya no era su nene amoroso, ahora era a ella a la que trataba mal y la imitaba cuando le hablaba en diminutivo. Se podría decir que la trataba del mismo modo con el que ella lo había tratado hasta ese momento, como un boludo.
respecto a una página y media que la habíamos separado que se llama el profesor Punk. Uy, una película, me fui con Palo Nova. Era de Jorge Porcel, ¿no? El profesor Punk. Mi socio Palo Nova, que estaba en esa película, la nombra muy seguido. El monstruo Punk. Que está exactamente, ya te digo en qué página, mira. 139, vos que me preguntaste. Yo con tal de cubrir un bache te digo. Mira. El monstruo Punk. La madre ingresó al consultorio agitada, nerviosa, ensimismada, apretándose las manos. Ya no había uña para morder. Y lo que quedaba de ella tenía restos de un esmalte que se percibía viejo. Son terribles ustedes, todas hicieron... Se quitó unas gafas negras, las apoyó sobre la cartera, que junto a una bolsa que hacía mucho ruido, mantenía en su falda al sentarse. Era una mujer de mediana edad, muy adelgazada, ojerosa, desprolija en su aspecto. Mientras se ataba el pelo con una hebilla, intentaba explicar lo que ocurría con su hijo de 14 años. Durante un rato habló con el pasador de la hebilla que sostenía con la boca hasta que reunió todo el pelo en una cola. En un descuido se le cayeron los anteojos al suelo, en el intento por retenerlos cayó también la bolsa que resbalaba debajo de la cartera. Estoy desesperada, comenzó a hablar. Mi hijo se transformó en un monstruo punk. Está todo tatuado, perforado con piercings, se peló, no quiere ir al colegio, termina el año con 10 materias examen y dice que no las va a dar. Mi actual marido es policía, dice que tenemos que ir a un juzgado para que lo internen en un instituto para esos chicos que se drogan. Él cree que se está drogando y que desde que se juntó con una bandita que para en un paraje cerca de casa, anda en algo raro. Cuando se indagó sobre este andar en algo raro, comenzó a llorar. No sé, nos parece que vende cosas, han faltado muchos objetos de la casa, tengo miedo que se meta en algo pesado y que después no pueda salir. Usted sabe cómo son estas cosas, muchos pibes aparecen en un zanjón. En varias oportunidades se intentó indagar sobre sus dichos, pero parecía no escuchar, no paraba de hablar. Lo hacía con un tono muy elevado, cargado de ansiedad, había que interrumpirla, pedirle que escuchara lo que se le quería preguntar, porque si no seguía hablando como si lo hiciera frente a una pared. La sensación era que ahí no había nadie que la escuchara, aparentemente. Cuando se elevaba un poco el tono de voz para poder interrumpirla, se sobresaltaba y pedía disculpas. Aprovechaba para secarse las lágrimas con la manga y se limpiaba las lágrimas con la mano y se limpiaba la nariz con la manga del suéter. Así hicimos con mi mujer cuando lo leí en voz alta. Mientras se le planteaba una pregunta, volvía a interrumpir diciendo que tenía algo para contar, que si no lo contaba enseguida se iba a olvidar. Se decidió a hacer silencio, advirtiendo que esta mujer no estaba dispuesta a escuchar nada. Mi actual marido me dijo que si no lo llevo yo al juzgado, lo va a llevar él a los golpes. Y me dijo que antes lo iba a llevar al pediatra para saber dónde había que patearlo, si no le dejaba marcas. Pero en realidad después me dijo que lo llevaría para que nos aconsejaran y por eso es que pedí esta consulta. Es decir, que esta mujer actuaba bajo amenaza. Era el actual marido, el policía, quien la conminaba a que hiciera algo con el hijo, a pesar de que los métodos que este señor empleaba no eran, a primera impresión, los más convenientes. En su intento de deslindar cierta responsabilidad en el marido por algún acto agresivo, ponía en evidencia que era él quien se ocupaba o preocupaba más por el hijo. Es decir, que ella solo lo hacía porque alguien se lo decía. En este caso el marido bajo amenaza o el pediatra como indicación. Se hacía evidente que esta sería una modalidad para tener en cuenta en las intervenciones que se quisieran hacer durante la consulta. Los relatos siguientes tuvieron que ver con sus fracasos como madre, con sus 2 hijos mayores de un matrimonio anterior que ya no querían verla, sin dar explicaciones sobre este tema. Enseguida pasaba a relatar sus fracasos matrimoniales, su odio hacia los hombres. En algún momento se intentó indagar por el padre del monstruo punk, pero la mujer siguió con su relato sin siquiera detenerse a aclarar o responder algo vinculado a lo que se le preguntaba. Lo único que dijo fue que su actual marido había sido un buen padre para su hijo y que la verdad es que prácticamente había sido el padre, porque ella se había separado cuando este chico era muy chiquito para juntarse con el policía al poco tiempo. Enamorada no, fue por necesidad. A esta altura resultaba difícil imaginar si el muchacho querría concurrir a la consulta, pero se intentó acordar un día para ese encuentro al que concurrió junto con su madre. Lo que más llamó la atención fue encontrarse con un muchacho bastante bien vestido, con su uniforme deportivo típico, con la gorra que tapa la pelada reciente y unas zapatillas de resortes, aseado, de buen aspecto, un arito en la oreja, otro en la ceja. Por el cuello de la remera asomaba un pequeño tatuaje de un dragón. Al ingresar al consultorio con indiferencia, el joven esquivó el saludo y con gesto de desagrado empujó la silla donde se lo invitó a sentarse. Vos te tenés que fumar cada cosa también.
La madre miró aterrada. Lo bueno de este libro también es que decís, no estoy tan mal en casa, ¿no? No deja de ser un parámetro. La madre miró aterrada mientras se le indicaba que no dijera nada. En cuanto intentó comenzar con su ansiosa verborragia, se le sugirió con cierta convicción que ese era el momento de escuchar al hijo. El muchacho se sentó colocando la silla lejos de la madre, apuntando prácticamente a la pared. Para el armado de la historia clínica se le había solicitado la derivación del pediatra que la tenía que traer ese día. La mujer comenzó a revolver la cartera mientras balbuceaba unas disculpas porque creía haberla olvidado nuevamente, pero insistía con la búsqueda. Luego de un rato tenso de búsqueda y disculpas, se puso de pie, volteó todo el contenido de la cartera en el diván, que se limpiaba con la manga, imagínate los ácaros que salieron de ahí, mientras seguía diciendo, ahora en tono elevado, que no podía ser que se la había olvidado nuevamente. Se le dice que no hay inconveniente, que la puede traer en otra oportunidad, que lo mejor era empezar la entrevista, que para eso vino el hijo. Ella parecía no escuchar nada y ensayó varias explicaciones diversas acerca de los motivos por los cuales podría haberse traspapelado la derivación del pediatra. Incluso le preguntó al hijo si recordaba dónde la podría haber dejado. Hasta aprovechó para acusarlo de haberla distraído en el momento de salir para el consultorio. Siempre con tus cosas, primero sos el egoísta, te dije estaba ocupada, pero vos insistías porque lo único que te importa son tus cosas, los demás que se mueran, así te va a ir en la vida. El muchacho empezó a agitarse, se mordía las uñas, se apretaba las manos, mientras revoleaba los ojos, suspiraba ansioso, los mismos gestos de la madre. Empujó la gorra como para hundir su cabeza adentro, la visera le tapaba los ojos. La madre, sin advertir nada, siguió lo suyo buscando el papel. De modo enérgico, casi con un grito, se detiene la escena de desborde de la madre, que miró sorprendida por el tono de voz con el que se la frenó. El muchacho, también sorprendido por lo abrupto del tono, miró asustado, sus ojos aparecían por debajo de la gorra, y luego miró a la madre, que también se había quedado en silencio. Se le pidió enérgicamente a la madre que parara ya de buscar ese papel. Y se le dijo con convicción que evidentemente no estaba dispuesta a escuchar a nadie. Y lo peor es que ella misma había dicho en la primera entrevista que el monstruo era el hijo. Mientras la madre se tapaba la boca como si hubiera escuchado algo siniestro, el muchacho observaba la situación y su rostro ahora parecía el de un niño asustado y al borde del llanto. En la búsqueda de límites, nadie en esta familia había advertido a qué respondía esa necesidad de mostrarse transgresor. Lo puedes vender con DVD, lo hacemos, viste que hay audiolibros, vamos a hacer un... Les agradecemos enormemente su presencia aquí en esta noche ya en nombre de Noveduc Libros y del licenciado Fernando Osorio. Y antes de irse, por supuesto, los estamos invitando a compartir con nosotros un brindis para celebrar esta nueva publicación. Muchísimas gracias a los invitados también, por supuesto. Gracias, licenciado Osorio.